¿Realmente todo el mundo somos únicos e irrepetibles? La semana pasada Meta presentó una inteligencia artificial que es capaz de traducir tus pensamientos en dibujos con un 80% de eficacia. Si todos somos únicos e irrepetibles, ¿cómo es posible que esto suceda? Es que estas nuevas inteligencias artificiales ya tienen una capacidad de cómputo tan descomunal que es capaz de analizar las diferencias de 8 billones de personas y aún así ser tan precisa que el 80% de los casos acierta, o más bien lo que sucede es que los seres humanos nos comportamos basándonos en algoritmos simples que son totalmente predecibles. Entonces, ¿realmente somos tan únicos o irrepetibles o más bien es nuestro ego que nos impide reconocer la realidad? Bienvenidos al consultorio de esta semana y si quieres conocer la respuesta, por favor quédate que vamos a analizarlo con detenimiento. ¿Somos únicos e irrepetibles o no lo somos? Y justamente en el somos ya tenemos una serie de implicaciones teóricas y filosóficas que nos empiezan a condicionar la respuesta. El primer punto de esta condicionante es que si estamos hablando de quiénes somos, necesariamente tenemos que hablar del yo. Y esta idea del yo se ha definido de muchísimas maneras a través de la historia. Sin embargo, te voy a proponer una definición que espero que sea bastante simple y funcional. La idea que tenemos de que un yo existe es el resultado de un proceso consciente de que estamos al tanto o nos percatamos de que existimos. Entonces el yo implica la existencia y por lo tanto también implica la necesidad de la supervivencia. Entonces hablar de un yo necesariamente implica hablar de ser, de existir y de sobrevivir. Y aquí nos encontramos el primer problema. ¿Cuántas veces no has escuchado filosofías o prácticas espirituales que te hablan de es que es necesario destruir el ego? Y me preguntarás, Caos, ¿qué es el ego? ¿Por qué lo estás poniendo como un sinónimo de yo? Si nos regresamos a la definición que te acabo de dar de 3 elementos, ser, existir y sobrevivir. Justamente el ego es una función que está asociada con la supervivencia. Si yo no considero que mi ser es valioso, entonces no voy a procurar satisfacer las necesidades que tiene mi ser. Voy a anteponer siempre las necesidades de los demás y a la larga esto lo que va a provocar es que mi propia supervivencia se vea comprometida. Por lo tanto, el ego es la consecuencia chueca o desagradable de la existencia del yo, de esta conciencia de que existo. Y si tratamos de destruir esta lucha por la supervivencia, entonces estamos yendo en contra de la satisfacción de nuestras propias necesidades. Y al no satisfacer nuestras necesidades, ponemos en riesgo nuestra supervivencia. Por eso es por lo que hablar de la destrucción del ego, por más espiritual que sea la propuesta, es un absurdo y es una tontería. Más bien el problema surge de una mala conceptualización de algunas ideas. Y permíteme ponerte un ejemplo. ¿Cuántas veces no has escuchado esta frase de tú no necesitas tener una pareja? ¿De verdad no lo necesitamos? ¿Y entonces para qué somos seres sexuados? El ser seres sexuados condiciona que estamos incompletos y que necesitamos de alguien más para formar algo más grande de lo que yo solo podría ser. Pero si yo he tenido malas experiencias y he salido lastimado en algunas de mis relaciones de pareja, y llega el diablito y se posa en mi hombro y me empieza a susurrar el oído, Caos, tú no necesitas una pareja. Es claro que yo voy a adoptar esta idea para tratar de evadir mi vulnerabilidad y el miedo que me da al ser lastimado. Y entonces esta idea propagandística de tú no necesitas una pareja, la voy a asumir como si fuera propia y entonces la voy a convertir en parte del estandarte que yo defiendo en mi vida. Y es así como confundimos ideología, que es el resultado de estas ideas que nos bombardean todo el tiempo, con la identidad, que es otra manera de expresar las creencias que he formado a través de la idea del yo. Pero no es lo mismo la ideología que la identidad. Y tan es así que aquí te va un secreto.
Todas las ideologías, de alguna u otra manera, tratan de negar tu propia naturaleza y por lo tanto de reprimir la satisfacción de tus necesidades. Pensemos, por ejemplo, en la idea de tú eres el resultado de tu trabajo. Ok, yo soy el resultado de mi trabajo, pero si yo no trabajo, entonces yo no soy. Y cuando analizas de esta manera todas estas ideas propagandísticas, te das cuenta de lo absurdo que resultan. Porque es de risa loca pensar que uno no existe simple y sencillamente por el hecho de no trabajar. Pero ¿a quién le conviene que lo pienses de esta manera? Pues evidentemente a la gente que va a lucrar y que se va a beneficiar a través de tu trabajo. Pongámoslo en otro ejemplo. El patriarcado es el enemigo. Ok, ¿y quién ejerce el patriarcado? Los hombres. Por lo tanto, la conclusión lógica es que si el patriarcado es el enemigo y los hombres ejercen el patriarcado, entonces los hombres son el enemigo. Y esto nos traería a establecer la pregunta de, bueno, ¿quién se beneficia de que no formemos pareja? Y aun cuando es un punto interesante, digno de otra conversación completa, lo único que puedo decirte es ¿por qué crees que alrededor del mundo hay una crisis de natalidad? ¿Es un accidente o es un producto de una ideología que está diseñada para convencerte de que vayas en contra de tus propias necesidades? Pero este proceso o esta confusión de identidad e ideología llega a tal profundidad que nos convence también de ideas que resultan absurdas y que no nos damos cuenta de que si las asumimos como propias, nosotros somos los que estamos resultando ser absurdos. ¿Cuántas veces no te has encontrado videos en las redes sociales de chicas diciendo algo así como: si no eres capaz de lidiar con mis peores momentos, entonces no mereces mi mejor versión? Pero permíteme hacerte una pregunta, cariñita. ¿Por qué no haces este tipo de planteamientos en tu trabajo? ¿Por qué no le haces ese planteamiento a tus amigas? Y si no haces ese planteamiento en tu trabajo y en tu trabajo te comportas como una mujer madura, entonces ¿por qué me quieres convencer a mí de que tengo que lidiar con una niña berrinchuda que es capaz de comportarse de una manera madura y profesional en un ambiente laboral, pero no en un ambiente íntimo? Entonces lo que me estás vendiendo es la peor versión de ti. ¿Te das cuenta cómo es un absurdo? Pero ahora analicémoslo en la contraparte y vamos a verlo con los hombres. ¿Cuántas veces no has escuchado en las redes sociales que un hombre debe ser estoico? Y la interpretación contemporánea de redes sociales que se le da al estoicismo es: oculta tus sentimientos o tu vulnerabilidad, porque es malo mostrarse vulnerables. Y de nuevo, estamos yendo en contra de nuestra necesidad, porque como seres humanos somos seres vulnerables. Y si ni siquiera con nuestra pareja tenemos derecho o tenemos la posibilidad de mostrarnos vulnerables, entonces agotamos toda posibilidad de humanidad y nos convertimos en organismos robóticos que solamente existen para satisfacer las necesidades de la mujer, pero que no tienen derecho a pedir nada a cambio. Y si te das cuenta, volvemos al mismo punto de negar nuestras propias necesidades a raíz de las ideas y por consiguiente caer en relaciones dañinas, porque no puede existir la salud si partimos de la negación y por lo tanto de la insatisfacción de las necesidades. Y entonces la pregunta es: ¿tenemos una identidad o tenemos una ideología? Si tú tienes una ideología, lo que va a suceder es que vas a llegar a las redes sociales y en lugar de buscar convivir y conexión humana, te vas a enemistar y te vas a pelear con la gente que no piensa como tú. Y la consecuencia lógica de este proceso es que si tú consideras que sus ideas están equivocadas y ellos son sus ideas, por lo tanto ellos están equivocados, toda su existencia está equivocada. Y como su existencia está equivocada, entonces eso me permite a mí maltratarlos y verlos con desdén. Y como puedes darte cuenta, esto es algo que pasa todos los días en todas las redes sociales. El problema es que estamos equivocados, porque no somos lo que pensamos. Para ponértelo muy simple, yo puedo pensar hoy día que el cielo es azul y mañana pensar que el cielo es verde, y eso no cambia quién soy, porque no son mis ideas lo que me definen. Desde el punto de vista psicológico, lo que me define es mi personalidad. ¿Pero qué es la personalidad? Bueno, la personalidad
es el resultante de componentes genéticos, fisiológicos y biológicos sumado a las experiencias y los aprendizajes. Y entonces de aquí sacamos dos componentes básicos de la personalidad. Por un lado, tenemos al temperamento, que incluye todos estos componentes genéticos, fisiológicos y biológicos, y por el otro lado tenemos al carácter, que incluye las experiencias y los aprendizajes. Y aquí déjeme retomar un poquito lo que te decía al principio de la inteligencia artificial de Meta o de las redes sociales. Steven Pinker, que es uno de los psicólogos más importantes en el mundo contemporáneo y que tiene muchísimas investigaciones, en su libro de la tabula rasa no solamente hace un análisis del por qué tratamos de negar nuestra propia naturaleza humana, sino que además propone que el 70% de nuestro comportamiento proviene de nuestro temperamento, es decir, de nuestros componentes genéticos, fisiológicos y biológicos, y solamente el 30% de nuestro comportamiento proviene de la experiencia y los aprendizajes. Pero entonces, si acorde a toda la personalidad no somos lo que pensamos, ¿por qué insistimos en esta idea de que somos únicos e irrepetibles? Y la explicación es muy simple. En el momento en el que yo formo una identidad, esta identidad lucha por la supervivencia, y hacer organismos que nos desenvolvemos en ambientes sociales, entre más únicas y valiosas sean nuestras características, mayor captación de recursos vamos a obtener. Por lo tanto, es natural que tratemos de diferenciarnos lo más posible de las características del grupo común, para que entonces, a través de remarcar las diferencias, obtengamos una mayor cantidad de recursos y nuestra supervivencia sea más sencilla. Y si te fijas, esto que te acabo de explicar explica también algunas posturas bastante radicales que tienen que ver con la discriminación, que justamente provienen de esta misma esencia. Pero entonces está bien que dejemos correr sin ningún tipo de freno a esta consecuencia simple y sencillamente porque es natural. Pues evidentemente no es así. Y ahora te explico por qué. Piensa, por ejemplo, en un bebé que depende de llamar la atención de sus padres o de sus cuidadores para que entonces ellos sean los que satisfagan sus necesidades de alimentarse, de dormir, de cambiar pañales, etc. El bebé es totalmente dependiente del grupo social, en este caso de sus padres, para que sea el grupo social quien satisfaga sus necesidades. Y si suponemos que el bebé llega a una guardería en el cual está entre otros bebés y entonces un cuidador o una serie de cuidadores se tienen que hacer cargo de múltiples bebés, ¿cómo le hace el bebé para que su necesidad sea sobrepuesta encima de la de los demás? Pues tratando de incrementar las diferencias. Y estas diferencias pueden expresarse como me vuelvo el más escandaloso y no voy a parar hasta que alguien me haga caso, o me vuelvo el niño más bien portado y entonces las cuidadoras me van a querer mucho porque no soy un niño latoso. Pero como ves, en la esencia el proceso es el mismo. Estoy tratando de llamar la atención a través de maximizar las diferencias. Y entonces espero que ahora entiendas por qué esta idea de tratar de que los demás me reconozcan como único y especial es una idea infantilizada. Y de hecho es la estrategia del narcisista, porque en el fondo se está reconociendo como incapaz de satisfacer sus propias necesidades y entonces busca que el mundo, a través de maximizar sus diferencias y hacer más escándalo de soy único y soy irrepetible, venga y satisfaga mis necesidades, sin que yo tenga que mover un dedo o tenga que ofrecer algo a cambio. Pero si no soy lo que pienso y además no soy único, ni exclusivo, ni irrepetible, entonces ¿cuál es la respuesta adulta? Cuando uno madura, uno se da cuenta de que somos mucho más parecidos de lo que nos gustaría reconocer. Y tan es así que por eso funciona la inteligencia artificial de Meta, por eso funcionan las redes sociales, por eso funcionan las campañas políticas, por eso funcionan las ideologías. Porque en esencia somos tan parecidos que reaccionamos de una manera similar.
Y esto implica tener la conciencia de que sí, sería lindísimo y se siente muy rico que nuestra pareja nos vea como seres maravillosos e irrepetibles. Pero la realidad es que han tenido muchas otras parejas. Y con respecto a la pareja, ahorita te va a caer el 20 de cuál es la respuesta. Y si te fijas, esto lo he estado planteando desde el punto de vista de personalidad. ¿Por qué? Porque efectivamente existen sutiles diferencias. Pero son eso, sutiles. No son diferencias abismales. Y entonces, ¿quién soy? Es el resultado de estas micro variaciones o sutiles diferencias en términos de personalidad, en términos de habilidades, en términos de aptitudes y en términos de actitudes. El conglomerado de estos 4 elementos, personalidad, habilidades, aptitudes y actitudes, es lo que da como resultado quién soy en la realidad, y el sustentar nuestra identidad en estos 4 pilares es justamente la manera de establecer un yo adulto que ya no busca llamar la atención y la satisfacción de sus necesidades por parte del grupo social, que por cierto es el establecimiento de una relación codependiente, sino que conoce, reconoce y confía en su capacidad de resolver las cosas, las situaciones y los problemas que el mundo que le rodea le presenta a lo largo de su existencia. Por supuesto que hay muchísimas teorías de personalidad y por supuesto que podríamos aventarnos literalmente semestres hablando única y exclusivamente de la personalidad. Sin embargo, te planteo este video como una introducción, espero medio breve, al mundo de la personalidad y a una teoría en particular. Esta teoría en particular es la de los 5 grandes rasgos de personalidad. Y es una teoría que surgió del análisis estadístico de otras teorías. Porque otras teorías, por ejemplo, u otros modelos de personalidad hablaban de que existían 16 factores de personalidad. O por ejemplo, el MMPI o el Minnesota para los cuates, que es un cuestionario de personalidad que se utiliza mucho en recursos humanos, que son 300 y cacho preguntas. Y entonces cuando se hizo el análisis estadístico de cómo se correlacionaban estos dos modelos de personalidad, si existían congruencias o incongruencias entre ellos, se dieron cuenta de que todos esos factores de personalidad y demás, o perfiles, colapsaban en 5 rasgos esenciales, que son apertura al cambio, conciencia, extroversión, amabilidad y neuroticismo. Y este modelo es el modelo que actualmente más se utiliza dentro del estudio científico de la psicología. Y como puedes ver, con una simple búsqueda en Google Académico nos encontramos que hay más de 5 millones de artículos científicos utilizando este modelo de personalidad para analizar o estudiar diferentes fenómenos psicológicos. Y entonces en los siguientes videos te voy a explicar cada uno de estos rasgos de personalidad y de las sutiles diferencias de género que existen entre unos y otros y cómo se manifiestan y cuáles son las implicaciones de estos rasgos de personalidad en cada uno de nosotros. Para que entonces puedas empezar a definir tu yo a partir de lo que realmente eres y de una forma madura, y no vengas a tratar de definirte por medio de ideologías y que entonces termines peleándote con medio mundo en redes sociales. Así es que espero que sea una serie que te interese y que no te la quieras perder. Por lo pronto yo les agradezco todos los mensajes y los comentarios que me dejaron en el video pasado. Mil gracias por sus buenas vibras. Como pueden ver, ahí la llevo. Estoy fundido, estoy cansadísimo, pero ahí la llevo. Así es que sus buenas vibras sirvieron. Y como siempre, los invito a suscribirse, a que nos dejen sus comentarios, dudas, quejas, sugerencias y mentadas de madre. Déjenos sus likes. Y no dejen de ver el contenido del maestro Cuy, de Alex, de Parker, porque también le están poniendo mucho cariñito a este esfuerzo. Les mando un abrazo y como siempre, pórtense mal, cuídense bien, níguenlo todo. Nos vemos la siguiente semana. Chao.